Hoy visitamos a la vecina Helga Rexigel, porque tiene una historia muy particular para compartir con nosotros. Los primeros años de vida que tuvo, cuando apenas estaba con 5 o 6 años, fueron realmente muy dramáticos. Y no solamente para ella, sino prácticamente para todo un país, para la Argentina. Pero en especial en su caso, porque sus padres tuvieron que hacer el frente a la pérdida de una hija, de su hermana, y por supuesto en condiciones realmente complicadas, porque se había desatado allá por el año 1942 y 43 y con más fervor y peligrosidad en la década del 50, la epidemia de la poliomielitis. Quisimos compartir con ustedes esta historia de vida porque trae a colación lo que estamos viviendo hoy con la pandemia del coronavirus. Son dos cosas muy distintas. Podemos catalogar al coronavirus como una situación quizás mucho más compleja. Lo cierto es que para el caso de Helga Rexigel todo es mucho más difícil, muchos recuerdos y una historia que realmente vale la pena escuchar, por lo que significó en ese momento llevar adelante una terapia prácticamente sin recursos, pero con el acompañamiento de uno de los médicos más notables que ha tenido la localidad de Montecarlo, el doctor Oscar Darú. Esta es la historia, similitudes y diferencias entre la epidemia de la poliomielitis y la pandemia del coronavirus. Corría el año 1942 en el mundo y este sería el momento más trascendental para la salud de los argentinos en aquel entonces. Este año se desató el primer brote epidémico de poliomielitis. Solo en Buenos Aires hubo más de 2.000 casos. La enfermedad se instaló en la conciencia pública y se activaron todos los protocolos. Para el año 1943, las ciudades más afectadas eran Mar del Plata, Rosario y Santiago del Estero. La población entró en pánico. Hubo éxodos de padres con sus niños hacia lugares alejados de las ciudades, lo cual esparció la enfermedad. La ausencia de difusión por parte del Estado también facilitó la diseminación del virus por diferentes centros del país. El desconcierto de las autoridades sanitarias y políticas se mostró en la ausencia de una política clara. Helga Rexigel, por aquel entonces era una pequeña niña que vivía en Montecarlo. Pudo superar la enfermedad, pero recuerda lo difícil que le resultó a ella, a su familia y toda la comunidad. Era realmente lamentable cómo empezó eso, ¿no? No podíamos caminar, no queríamos caminar más. Y era una noche buena de tarde. Y mamá nos decía, levántense, no queremos caminar, no podemos caminar. Y ella toda alterada, eso es parálisis. Le mandó con un taxi que había en el viejo Kun. Él fue a buscarle a Darú. Darú vino inmediatamente con su auto en esos caminos que era realmente de Trillo, 1943. Te puedes imaginar cómo habrán estado los caminos, ¿no? Darú vino y dice, sí, es poliomielitis, es parálisis infantil. Mañana a primera hora vengo y vamos a ver cómo siguen estos chicos. Bueno, estábamos en la cama, ya bastante, mucha fiebre, porque es una infección de atrofia de los músculos. Entonces, cuando vino el otro día, ese fomentos calientes, es lo único que hay, por el brazo que yo tenía y las dos piernas. La poliomielitis es una enfermedad muy contagiosa causada por el poliovirus. El virus se transmite de persona a persona, invade el sistema nervioso y puede causar parálisis en cuestión de horas. Afecta sobre todo a menores de 5 años y no tiene cura. Una de cada 200 infecciones produce una parálisis irreversible, generalmente de las piernas, y un 5 a 10% de estos casos fallece por parálisis de los músculos respiratorios. Esta grave enfermedad estuvo presente en la provincia de Misiones y en Montecarlo dejó sus importantes secuelas. Eran muchísimos los casos en línea aterrada, en línea lechica, en lo de Geck, que es ya acá en el centro. Después fue a Itacuruzú. 5 familias, con la mía eran 6 familias y en mi casa nos enfermamos los 3 que estábamos en casa. En Argentina los brotes en la década del 50 afectaron a miles de personas.
En 1956 se produjo la mayor epidemia de la historia en el país. 6.496 casos notificados de una enfermedad que puede causar la muerte o una severa discapacidad. Una imagen quedó grabada en la retina de muchos argentinos que vivieron esa época y representa claramente lo que fue la polio y sus devastadores efectos. Salas de hospitales con pulmotores, uno al lado del otro. Las consecuencias de la enfermedad en la familia de Helga fueron graves y tristes. La muerte de una hermana justo en el mes de diciembre, durante los días de Navidad y el Año Nuevo. El duro golpe para sus padres por la pérdida de una hija y a su vez tener que continuar con tenacidad para que ella pudiera recuperarse, dejaron indudablemente marcada su historia de vida para siempre. Mi hermana ya al 26 de la mañana ya falleció. Entonces, te imaginas que Navidad era eso, ¿no? Algo terrible, ¿no? Entonces, mi hermana ya, una vez que Darú le hizo la prueba de la sangre de mi mamá hacia mí, hacia mi hermanito, Winter, y hacia mi hermana, la de mi hermana ya no empezó a transcurrir, a desparramarse, la mía se desparramó, el de Winter también. Entonces dijo, aquí lo único, hay fomentos calientes y fomentos calientes, día y noche, no paren. Y bueno, imagínate mis padres, con una hermana que ya dejó de existir porque le agarró el lateral izquierdo y se le paró el corazón. Entonces, porque es de músculos, el corazón es un músculo. Bueno, y así seguimos durante 15 días, por ahí yo no recuerdo nada, yo tenía 6 años, pero yo no recuerdo nada. No sé ni que me dieron agua con cuentagotas, leche con cuentagotas y así. Y los fermentos calientes y toda la familia ayudaban. Entonces, bueno, yo empecé el 6 de enero con el cumpleaños de mi mamá, del 26 de enero, de diciembre al 6 de enero, vino mi madrina para hacerle turno. Mi mamá estaba de cumpleaños y dice, ella abre los ojos. Yo no me puedo acordar, solo sé que ella dijo, abrió los ojos, en alemán, ¿no? Bueno, entonces a la tarde otra vez empezaba a temblar un poco los ojos, abrí los ojos otra vez. Y sucesivamente así yo iba progresando, pero la comida, casi no podía tragar nada. Y después los fomentos calientes, no paren, decía Darú. Winter ya con sus 2 años, él ya empezaba a caminar, él ya lo menos tenía él. Y bueno, ahí fomentos calientes hasta que terminó la epidemia de esa fiebre, hasta que yo empecé a sentir, ay, me duele porque está caliente. Ahí Darú dijo, ay, más fomentos calientes, no paren, no paren. La piel quede roja, no importa, tienen que seguir. Bueno, cuando terminó toda esa epidemia, ahí vino recién, hay que caminar. Yo no podía caminar más. Mis piernas estaban lánguidas, no podía caminar. Bueno, ¿qué pasa? Antes las casas se hacían con escaleras largas de 11, 12 peldaños. Ese era mi kinesiólogo. Mi papá de un lado, mi mamá del otro, bajando una pierna, la otra pierna, así subiendo las primeras veces. Y yo lloraba los gritos y mi papá decía, no, acá no vamos a parar porque el doctor dijo eso. Y Darú venía todos los días, no vas a creer. Todos los días él se hacía un tiempito de nada. Sigan, sigan. Y un tizal era el remedio, como hoy un mentobico, una cosa así. Masajes de abajo para arriba. Y mi papá lo hacía los masajes, ¿sabes? Colono con su mano bruta que me masajeó, ¿no? Yo llorando a moco tendido, pero decía, acá llorá con lo que querés, pero acá vamos a seguir lo que dijo el médico. En 1956 llegó el gran brote que marcó a una generación. Se registraron 6.500 casos para una población total argentina de 18 millones de habitantes. Fue un salto exponencial respecto al año anterior con 256 casos. El 71% de los pacientes fueron menores entre 0 y 4 años. El golpe de 1955 eliminó el Ministerio de Salud y la primera actitud fue ignorar la epidemia, pese a que los diarios informaban los casos todos los días. La desesperación se apoderó de los argentinos. Se impusieron cuarentenas selectivas, proliferaron remedios caseros, no necesariamente efectivos, collares para niños con bolsitas de alcanfor, baños con agua de eucaliptus. Algunas madres envolvían a sus bebés en una suerte de sábana o manta, dejándoles solo libre la cabeza. El resto, cuerpo y extremidades, quedaban inexorablemente apretujados
simulando una momia. Otro rasgo que distinguió la época y que perduró durante muchísimos años fue el de pintar con cal las paredes, los cordones de las veredas y los árboles. No hubo una comunicación desde el área de salud para que se hicieran esas cosas. Eran simplemente medidas que tomaba la gente ante la falta de soluciones. Recuerdo que nuestra ciudad estaba bloqueada. El puerto, tanto como la entrada y salida del Dorado, que era de piquete, que Gendarmería a caballo custodiaba las entradas y salidas. No había autos ni nada. Con caballo cada día patrullando. Al puerto para que no entre nadie ahí, y los dos caminos hacia salir de Monte Carlo y entrar para afuera, estaba todo custodiado con Gendarmería. Nadie podía entrar y salir. Por 2 meses era eso. Después, cuando no se pronunciaban más casos, bueno, despacito se iba. Pero era duro, ¿eh? No era fácil. Era la misma cosa que ahora, todo cerrado. El 12 de abril de 1955 se intentó la fabricación nacional de la vacuna, pero resultó inviable. La dictadura de Pedro Eugenio Aramburu solo tenía una alternativa: importarla. Estados Unidos se resistió a exportar la vacuna, pero los desastres de la epidemia en Argentina la pusieron como prioridad número 1 a nivel mundial y recibió el apoyo de la ONU y de la OMS. El 1 de septiembre llegaron al país 470.000 dosis. El vuelo regular de Aerolíneas Argentinas que conectaba Nueva York con Ezeiza tuvo que retirar asientos para poder recibir la carga completa. En Buenos Aires se asignaron 44 escuelas para la inmediata aplicación de las vacunas. Los requisitos para esa primera partida: niños de entre 6 meses y 3 años, los más afectados. Gradualmente se fue incorporando al resto. En octubre llegó una segunda partida con 600.000 dosis y la enfermedad empezó a ceder. La erradicación definitiva ocurrió recién en 1984. Así, Argentina se transformó en el primer país libre de polio en América Latina. Hoy solo hay 3 países con registros. La vacuna salvó la emergencia. El 10% de los infectados murió y un 25% quedó con una discapacidad permanente. La política, en aquel momento, estuvo por detrás de los acontecimientos. Pero que no se enferme más nadie de una cosa, de una epidemia así, que después se mueren, ¿no? Es lamentable una cosa así. Te da un cierto respeto ante todo y también miedo.